Aleluya. Me alegra compartir con ustedes un principio de la palabra de Dios, y es acerca de sanidad divina. Tenemos nosotros la oportunidad de conocer una verdad que hoy el Señor quiere revelarnos al corazón. Y vamos a ver algunos principios. Hoy solamente voy a tomar dos principios de la palabra de Dios. El primero de ellos, acerca de sanidad divina, son 8 los principios que vamos a estar viendo los domingos, ¿cierto? O sea que estos domingos de aquí en adelante vamos a estar ministrando sobre sanidad divina. O sea que si usted tiene gente enferma, tráigalos y vamos a ver un milagro de Dios, amén. Si tienen personas con dificultades en el área de salud, vamos a orar por ellos y esperemos un milagro de Dios, amén. Yo soy testigo acerca del poder de Dios, del poder sanador del Señor. Entonces, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. O sea, ¿qué encontramos nosotros de riqueza espiritual concerniente a la palabra de Dios? La palabra de Dios me enseña a mí, ¿cierto?, que cuando la voluntad de Dios se revela al hombre, ¿cierto?, allí comienza el hombre a tener fe en Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si usted trajo su Biblia, ¿cierto?, ábrala allí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si me regalan la expresión de la escritura, ¿cierto?, a través del BIN. Romanos 10, 17 me dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? Hay una fe que proviene de Dios, ¿cierto? Y hay una fe, que no proviene de Dios. Hay gente en el mundo que dice: yo tengo fe, pero tiene fe en sí mismo, tiene fe en las circunstancias, ¿cierto? Tiene fe en su dinero, tiene fe en su negocio, tiene fe en su trabajo, en todo aquello que le brinda un cierto soporte y una cierta seguridad. Pero quiero decirle que esa clase de fe no proviene de Dios. Es efímera, es pasajera. ¿Cuántos saben que hay gente que tiene hoy y mañana ya no tienen? ¿Cuántos saben que hay gente que han dependido de alguien y ese alguien desaparece? ¿No es cierto? Y nos damos cuenta que en el mundo la gente no sabe distinguir lo que es realmente la fe de Dios. La fe proviene de Dios. La fe de Dios es la fe más segura, es la fe más firme, la fe más estable. Es la fe en la cual usted puede creer y confiar. De hecho, para mí la fe es total confianza en Dios. Eso es lo que yo defino y entiendo acerca de la fe. Y y en este pasaje dice, y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fuente de provisión para mi fe es la palabra de Dios. Es la fuente. Yo necesito oír de Dios, para que pueda suceder un milagro. Hay algo aquí que voy a explicarles a ustedes, porque sé que muchos de ustedes no estuvieron el miércoles pasado. Y el miércoles pasado, por el Espíritu, yo empecé a hablar algunas cosas aquí, ¿cierto?, a los que se reunieron conmigo. Y yo quiero preguntarles a ustedes: ¿cuántos de ustedes han definido la fe es creer y creer es fe? La gente dice: yo tengo fe, yo le creo a Dios. Usualmente intercambiamos la palabra creer y fe al mismo tiempo. ¿Y cuántos han hecho ese intercambio? Dice: bueno, yo creo, o sea, yo tengo fe porque yo le creo a Dios, ¿cierto? O la fe es creerle a Dios, y lo hemos definido de esa forma, ¿no? Pero yo quiero decirles que el creer es un asunto de la voluntad del hombre y la fe es un asunto de Dios. Lo uno y lo otro se combinan para que algo suceda. En otras palabras, la fe de Dios yo lo describo como la mano de Dios que desciende del cielo hacia los hombres, extendida hacia los hombres. Esto es la fe. Dios extiende su mano de fe, ¿cierto? Desde su reino, Dios extiende su mano de fe hacia el hombre, y el hombre que cree en él la toma. Cuando tu creer, que viene de tu voluntad, se une con la fe de Dios, suceden los milagros. Aló. Por eso es que Jesús, en la Biblia, en los evangelios, nos dice la palabra que Jesús no pudo hacer muchos milagros con los suyos, con los de su casa, con su familia. ¿Cuál fue la razón? La escritura a mí me dice que ellos no le creían. Pero es que ¿cómo es esto? ¿Es posible? Yo ¿cómo es posible? Lo veo crecer, jugamos nosotros, él me hizo carritos de madera,
nosotros le mandamos a arreglar una mesa de madera a Jesús, ¿cierto? Que trabajaba con su papá que era carpintero, y Jesús también carpintero, y él ahora dice que es el Mesías. Otro con ese cuento. Eso era lo que estaba pasando con Jesús. La gente en su barrio, ¿qué? ¿Que ahora él está diciendo que es el Mesías? ¿Que es el Salvador del mundo? Ay, papá, amanecerá y veremos. Bueno, lo estoy contextualizando, ¿cierto? Con nuestra jerga de hoy. Pero eso fue lo que le pasó a Jesús. A Jesús la gente, los de su casa, los de su barrio, su barriada, ¿cierto? Los de su pueblo, no le creyeron. Y la Biblia dice, está registrado, que allí Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Qué es lo que sucede hoy, cierto? También con nosotros, los que hemos creído. Muchas veces no vemos milagros, y es porque muy seguramente nosotros no estamos aportando, ¿cierto?, con nuestra creencia a Dios. El creer es de tu voluntad, o el no creer igual. Usted cree o no cree. Para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Vuelvo a decirlo, para el que cree, todo le es posible. Entonces ese es el punto para nosotros. ¿En qué es o en quién tú estás creyendo? ¿No? Hay gente que le cree más a la enfermedad. ¿Y por qué le digo que cree más a la enfermedad siendo un hijo de Dios? Porque cuando viene y lo azota una dolencia, usted lo primero que piensa es en el médico. ¿Aló? ¿Cierto? Usted lo que dice, ay, tengo que ir al médico. ¿Cierto? O lo otro, usted sabe que viene como un catarro, se avecina por ahí y dice, ay, voy a ir a la droguería para que me den un Dolex grip. ¿Hay Dolex gripa? ¿Hay Noraver? ¿Aló? Y somos hijos de Dios. Es lo primero, a usted se le viene lo primero, las píldoras, las pepas, ¿cierto? El farmacéutico, el médico, se le viene todo, y es un hijo de Dios, pero a usted no se le viene a Dios primero. Ahí está mi punto, ¿cierto? Si a usted se le viniera a Dios primero, usted está diciendo, no, primero yo acudo a Dios porque Él es mi médico de cabecera. Nos damos cuenta que estamos desenfocados, o sea, como que hay algo aquí. Yo profeso una fe, ¿cierto? Yo creo en Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor sana? Pero ¿por qué no ha ido a su clínica? ¿Por qué no le ha sacado cita y por qué no ha ido a hablar con Él? Ese es el tema de nosotros. Es porque no estás creyendo. No estás yendo a la fuente correcta. No está yendo a la fuente correcta. Entonces, si yo veo aquí el pasaje de Romanos, capítulo 17, ¿cierto? El pasaje que le acabamos de leer, 10:17, Romanos 10:17, que me dice, es pues la fe, la fe viene, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, me está diciendo que yo tengo que ir a esa fuente y obtener la fe que necesito de Dios, ¿cierto? Que Él me extienda la mano, yo creo, ¿cierto? En el área que yo tengo dificultad. Gracias, papá. El único que está de acuerdo conmigo. ¿No es cierto, hermano Luis Enrique? Que es así. 80 y pico de años. Y salió de una situación bien compleja. No se imaginan ustedes lo que le dio a él. Y se volvió a levantar. Porque le creyó. Ahora, y sí, mire, gracias, papá, por seguirme respaldando, porque los demás estoy orando por los demás, papá. Aleluya, Padre, revélales. Ahora, mire esto. La incredulidad siempre va a golpear nuestro corazón si nosotros no acudimos a la fuente, a la fuente que nos provee el conocimiento y la sabiduría que necesitamos recibir de quién es Dios para nosotros. Amén. Entonces, dentro de este contexto les voy a hablar, ¿cierto?, de estos dos principios. El primero, quiero que usted sepa que Dios es nuestro sanador.
Wow, aleluya. Dígale que está al lado, Dios es nuestro sanador. Los que están tomando apuntes, tomen nota. Dios es que nuestro sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice así: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, diga ninguna enfermedad, otra vez ninguna enfermedad, es que quiero que usted lo grabe, ninguna enfermedad, y ninguna es ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy, ¿sí tenemos el texto? Porque yo soy, ¿qué? Jehová, tu sanador. Y aquí, ¿cierto? Déjamelo ahí en un stand-by. Dice, póngale cuidado. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Oído, hay gente que piensa que Dios enferma y Dios sana. Y han leído por allá el pasaje de Job que dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Pero yo quiero decirles que, oído, que en el Antiguo Testamento viene una revelación progresiva. Dios viene revelándose al hombre paulatinamente. Y en el Antiguo Testamento, dense en cuenta, los hombres no tenían ni idea del archienemigo que Dios tenía, que se llama Satanás. ¿Ya? Dios no puede proteger algo, oído, que invoca a Satanás. Dios no puede guardar a alguien que tiene las puertas abiertas al reino diabólico, oído, al reino satánico. Dios quiere proteger al hombre, Dios quiere guardarlo, pero el hombre escoge el abrir dichas puertas. Entonces lo que pasó con el pueblo de Egipto allá, cierto, es que fue una nación idólatra, pagana, y estaban en contra de Dios. Pues toda plaga, toda mal vinieron a acontecer sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa puerta abierta al reino de la oscuridad. ¿Ya? Entonces Dios no puede proteger algo que está maldecido, algo que no lo invoca a Él, sino que invoca a otro Dios. Entonces lo que traduzco hoy día de ese pasaje, cierto, es que Dios permite la enfermedad, oído, y quien trae la enfermedad no es Dios, sino el maligno, quien toca a la gente para traer la enfermedad. Pero aquí me está dando una promesa, que si yo, oído, me someto a Él, Dios me va a bendecir a mí, oído, no permitiendo que ninguna enfermedad me toque. Aleluya. ¿No alaban al Señor por eso? Esas son buenas noticias. Entonces el primer principio me habla a mí de que Dios es ¿qué? Nuestro sanador. Y en la última parte, porque dice, porque yo soy Jehová o Yahweh o Jehová, tu sanador. En el original del hebreo aparece la palabra Rafa, que significa sanador. Ahora, acuérdense que cuando él dice yo soy, en el original, oído, es la palabra que utilizó el Señor para revelársele a Moisés en el monte, ¿cierto? En el monte allí donde no se consumía la zarza. ¿Se acuerda cuando empieza él a hablar con Moisés y a decirle, yo te he escogido a ti para que liberes a mi pueblo de 430 años de esclavitud, ¿cierto? Y él le pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy el que soy. Porque yo sé que aquí hay caras y personas que hasta ahora conozco y estoy viendo. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Pregúntele a la persona del lado, ¿cómo te llamas? Y usted le va a responder, yo soy el que soy. Capi, ¿cómo te llamas? Qué bueno. ¿Eso te dice mucho? Adriana, ¿cierto? Pregúntame a mí, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. ¿Te dice algo? No te digo nada.
¿Cierto o no es cierto? Tú me dices, yo soy el que soy. Bueno, y uno dice, se queda, pues no es que acaso es que usted no tiene un nombre, pero es que el nombre de Dios es ese. Yo soy el que soy. Yo cuando fui a esa palabra y escudriñé y empecé a mirar el hebreo y las raíces, yo decía, pero ¿cómo Dios va a decir yo soy el que soy? Yo me imagino que Moisés se rascaba la cabeza y dice, bueno, yo soy el que soy. Bueno, ¿y qué? Porque parece ser que no tuviera mucho significado, pero en el original, en el hebreo, tiene mucho significado. En otras palabras, a Moisés el Señor le estaba dando una de las más grandes revelaciones de quién es Él. Mire, póngale cuidado. ¿De qué se trata la Biblia? La Biblia se trata de revelarnos quién es Dios para nosotros. Nada más ni nada menos, es un gran tesoro. Es un gran tesoro. La palabra de Dios, en otras palabras, Él quiere revelarse a la humanidad. Él quiere manifestársele al hombre. Si usted nunca lea la Biblia, si usted nunca lee la Biblia, ¿cómo me puedes hablar a mí de Dios cuando usted no lo conoce? ¿Cómo me puede hablar de alguien a quien usted no conoce, no consulta, no lee, no has investigado quién es Él? ¿Tú quieres conocer quién es Dios? Lea la Biblia. Pero no solamente la lea, sino diga, voy a estudiarla. Y acuérdense que hay una palabra, ¿cierto? En Jeremías capítulo 9, 23, 24, que me encanta. Porque el Señor dice, ¿cierto? No se alabe, el 23 dice, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el fuerte en su valentía, no se alabe el sabio en su sabiduría. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Wow, en otras palabras, el Señor le da gozo y alegría que usted esté interesado en conocerlo y entenderlo. Que yo soy. Vuelve a aparecer la palabra yo soy. Que yo soy Jehová, o Yahweh, o Jehová. Wow, que yo soy Jehová. Que dice que hago, después de porque dice aquí que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Algunos de ustedes han estado interesados por alguna persona? Yo voy a orar por los que no han dicho nada. Padre, ayúdalos a entender que en alguna etapa de su vida sí han estado interesados por alguna persona, ¿cierto? Cuando usted está interesado por una persona, ¿qué haces? O sea, es que mi capi es duro. Y se investiga todo lo de esa persona. En otras palabras, yo lo cito, yo lo invito. Yo quiero sentarme con esa persona, saber quién es, de quién se trata. Yo estoy interesado en conocer a esa persona, ¿cierto? Y por eso vienen las invitaciones, ¿no? ¿Cierto? Los hombres invitan a las nenas. Hoy día las nenas invitan a los nenos, perdón, a los hombres, ¿cierto? Porque hoy antes era todo un protocolo, ¿cierto? Uno tenía que mandar una misiva, un recado, un mensajero, ¿cierto? Y la niña era así, ¿cierto? Y uno, mándele mensajes, hey, estoy interesado, hacerle coquitos, hey, mándele la carta, puede salir conmigo y así eran las niñas antes. Hoy no, papito, venga, salgamos, ¿cierto? Hoy es diferente. Pero de alguna forma usted se cita con alguien porque quiere conocerlo o entenderlo, ¿o no? ¿Cierto? Conocerlo y entenderlo. El matrimonio se trata de eso, de dos vidas que todavía no se conocen, van ciegas para conocerse en el matrimonio. Aleluya. ¿Cierto? Uno va a la ciega en el matrimonio, ¿no? Uno se casa y realmente empieza, cuando en el matrimonio uno descubre y uno empieza a conocer y a entender a esa persona. Hola, con esta persona es que yo me casé, ¿sí o no? Y vaya sorpresa que se llevan uno, ¿no? Y dice, hola, tuve que haberme casado para conocer a esta persona, ¿no? Y uno se lleva, qué sorpresas. No, pues el Señor
Oye, el Señor quiere el mismo tratamiento, que usted saque cita con Dios, cierto, que usted saque cita con Dios porque Él quiere darse a conocer. Pero debe haber un interés genuino en su corazón de que usted quiere conocer al Señor y entenderlo. Dice que en esto Él se complace, en esto el Señor se deleita, porque Él quiere revelarse, cierto, porque Él quiere revelarse como el yo soy. Yo soy, ¿cierto? Entonces volvemos al ejercicio, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿cómo te llamas? Y tú me dices, yo soy el que soy. Y al parecer usted no entiende ni papa, yo soy el que soy. Bueno, voy a tener que andar un largo tiempo contigo para poder interpretar quién eres tú. ¿O no? Ah, ok. Vuelvo a preguntarle, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Entonces, ok, permítame estar contigo, junto a ti, para poder saber quién eres tú. De lo contrario, no vas a conocer. ¿Hasta ahí estamos? Pero la perla de gran precio que encontré en esa descripción que, wow, cuando yo dije, Señor, no puede ser esto, que Moisés haya tenido la más grande revelación, yo soy el que soy, el significado es, yo soy todo lo que tú quieras que yo sea para ti. Bomba, bomba. Yo quiero que tú seas, yo quiero que tú seas, yo soy lo que tú quieras que yo sea para ti. Yo quiero que tú seas mi protector. Amén, yo soy tu protector. Yo quiero que tú seas mi sanador. Amén, yo soy tu sanador. Yo quiero que tú seas mi sabiduría. Amén, yo soy tu sabiduría. Yo quiero que tú seas mi amigo. Amén, soy tu amigo. Yo quiero que tú seas mi proveedor. Amén, soy tu proveedor. Yo quiero que tú seas mi defensor. Amén, soy tu defensor. Yo quiero que tú seas mi justicia. Amén, soy tu justicia. Yo quiero que tú seas mi paz. Amén, yo soy tu paz. Yo quiero que tú seas mi amor. Amén, yo soy tu amor. Cualquier área que haya en la mente de los seres humanos que esté pensando en algo que necesite en esta vida, ya Dios es. Te lo ha dado y lo ha suplido. Yo le hubiera dado 3 vueltas aquí corriendo, festejando. Por eso vivo con alegría todo el tiempo, porque yo puedo ver su mano de amor cada instante, cómo me sostiene, cómo me guarda, cómo me protege, porque Él es para mí mi todo. Wow, entonces ahora sí cobra significado yo soy. Claro, eso era lo que le estaba diciendo a Moisés. Le estaba diciendo, yo soy todo lo que tú quieras que yo sea para ti. Por eso, para los que hemos leído la Biblia, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Y vemos la manifestación de Jesucristo, ¡hola, qué regalo más precioso!, ¿no? Porque Jesús, cuando llega a la tierra, manifiesta la voluntad del Padre. Él ha sido enviado del Padre, Él es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, ¿no es cierto? Y Jesús comienza su campaña a decir, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Cierto? Y por allá con Marta y Lázaro, dése cuenta que Marta, ¿cierto?, estaba toda turbada. Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor le dice, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso fuerte. Aleluya.
Wow. Él se manifiesta y él empieza a decir, yo soy, y define todo lo que es. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, Él es, y el yo soy quiere revelarse a tu vida en tu área particular de necesidad. Hoy estoy hablando de que el Señor, nuestro Dios, es nuestro sanador. Amén. Wow. Esto es maravilloso. Amén. Y el segundo principio, solo vamos a ver 2 de 8, ¿cierto? Que tengo acá. Está, ¿cierto? Isaías 53, solo voy a leer unos versos. Isaías 53, vamos a leer del 1 al 5 de Isaías 53. Es un salmo, perdón, es un pasaje profético mesiánico. 400 y tantos años atrás, este profeta estaba hablando de la venida del Mesías sufriente, la venida de uno que iba a pagar un precio por rescatar a la humanidad. El Señor le reveló que venía uno a sacrificarse y a través de su sacrificio iba a pagar el rescate de toda la humanidad, ¿no? Isaías capítulo 53, es importante este pasaje acá, 53, 1 al 5 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Voy a buscarlo. Dice aquí: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Versículo 2, vamos al versículo 2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Sabe que está describiendo a quién? A Jesús. ¿Saben ustedes? A veces nosotros tenemos un concepto de Jesús como alguien, ojos azules, rubio, blanco, nariz perfilada. Y le voy a decir, ¿has visto a los judíos? No se parece nada de eso. Aló. Los judíos son de tez trigueña y muchas veces una tez trigueña oscura. ¿Sí? O sea, aunque ha habido mezclas, usted dice, ay no, pero yo conozco judíos que son rubios. No, o sea, hay judíos, pero son mezclas. ¿Oído? ¿Por qué? Porque, ¿no han oído el proverbio que dice que serán, la Biblia dice que ustedes pueblos serán por proverbios de los pueblos, por proverbio, en la boca de los pueblos será un proverbio? ¿No ha oído esta frase que dice como judío errante? ¿Por qué? Porque los juicios de Dios que están escritos en la Biblia, el pueblo judío fue esparcido a los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Y allí qué pasó? Se entremezclaron. Pero cuando uno se remonta a esa época y mira históricamente el contexto histórico y cómo era la cultura y cómo venían los judíos y cómo era su aspecto, el aspecto de Jesús era una persona o sea, trigueño, era trigueño, pero no era mono, rubio, ojiazul. Yo me acuerdo que un francés me dijo, Jesús es francés. Yo me acuerdo que uno de los llanos orientales me dijo, Jesús es un llanero. Otro que estaba en Bogotá dijo, Jesús es bogotano. Y otro paisa dijo, Jesús es paisa, mire. ¿Cierto? Y otro me dijo que era caleño, y otro me dijo que era pastor. Pues Jesús es de todas las naciones, ¿cierto? Porque seguramente vamos al África y algunos dirán, Jesús es africano. ¿Sí nota eso? Dice la escritura, me diste un vaso pequeño a mí. O sea, a este pequeño le diste un vaso. Dice, me lo has dado a mí. Mire el rostro de la persona que tiene al lado y dile, Jesús está en ti. Jesús está en ti. Jesús está en ti. El rostro de Jesús. ¡Wow! Porque tú eres creación de Dios. Entonces en este pasaje, ¿cierto? Estamos en el 3. Dice, fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Dice, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Un momento aquí, hagamos un stand-by. Ciertamente cargó
con nuestras enfermedades. ¿Cierto? Estamos llamando para entender este segundo principio, es que Jesús, tu sanador, Jesús, tu sanador, es un Jesús personal. Es un Jesús que quiere, oído, que quiere la sanidad de tu vida, que quiere darte salud a ti. Es personal. Él quiere revelarse. Y la escritura me está hablando acerca de lo que Él soportó, lo que Él sufrió y lo que Él cargó. Él cargó con nuestras enfermedades. Ya les voy a hacer un resumen. Y versículo 5, si le damos un clip, ¿cierto? Al siguiente texto dice: y fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿A quién tú estás viendo hoy? ¿Cierto? Lo que Dios nos quiere mostrarnos a través de la palabra es que cuando tú miras a Jesús, ¿cierto? Tú estás mirando la palabra. Cuando tú miras a Jesús, estás viendo un camino, oído, que te va a conducir a vida eterna. Cuando miras a Jesús, mira la verdad absoluta de Dios. Una verdad que se hizo carne y que estuvo en medio de nosotros, porque Jesús es el verbo de Dios y el verbo de Dios es la palabra de Dios. Él es Jesús. Cuando estamos enfermos, oído, no miramos a Jesús. Ese es el problema. Cuando hay enfermedad, tenemos que mirar a Jesús. Y cuando miramos a Jesús, tenemos que mirar, ¿cierto?, el precio que Él pagó por ti y por mí. Porque la Biblia me dice que Él cargó con nuestras enfermedades. Vamos. En otras palabras, yo miro a Jesús y miro el precio que Él pagó. Y dice que Él cargó mi enfermedad. Pero al cargar la enfermedad, dice que la llevó a un lugar. La llevó a un lugar llamado la cruz. Y en la cruz, dice la escritura, clavó un acta de decretos contra nosotros, que nos era contraria. Un acta de decreto, oído, por la cual decía: tú estás bajo maldición, porque te separaste de Dios, te alejaste de su gloria, de su presencia. Pero a través del sacrificio de Jesús, el Señor dice: yo por ti muero. Pero no solamente muero, sino que tomo la enfermedad, la dolencia, oído, lo tomo, lo llevo en mi cuerpo y crucifico ese mal en la cruz del madero. O sea que cuando miro a Jesús, miro a mi Salvador, miro a mi sanador. Pero no solamente miro a Jesús como mi sanador, sino que lo miro como aquel que fue a una cruz y que cargó mi pecado. Dice la escritura que Él cargó mi pecado, lo que nos separaba de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él, al hacerse pecado, toma, oído, nuestras enfermedades, las lleva en su cuerpo y las crucifica en el madero. En otras palabras, Cristo, dele nombre a la enfermedad, cualquiera que sea. Jesús, si fue cáncer, Jesús se hizo cáncer por ti. Le dijo: yo quito tu cáncer de ti y yo lo llevo. Y lo llevo a un lugar de muerte y lo crucifico allí, porque allí lo mato. ¿Pero ahí termina la historia? No. Ciertamente la escritura nos dice que Él fue a la tumba, Él murió en la cruz, pero al tercer día se levanta. ¿Qué es esto? Esto me devuelve un poquito en la historia. Me devuelve para observar la vida y ministerio de Jesús. ¿Y qué encuentro en la vida y ministerio de Jesús? ¿Cuántos han leído la Biblia, los evangelios? Por lo menos los evangelios. Han encontrado un pasaje que dice: y a Jesús le dio gripa y catarro, y por eso no fue a la casa,
¿cierto? Donde estaba la suegra de Pedro, y no pudo orar por ella porque estaba enfermo. ¿Sí? ¿No encuentra eso? Y Jesús, cuando estaba en la mar, ¿cierto? En la gran tempestad, pescó una neumonía ni la brava. Y Jesús lo tuvieron que llevar al hospital. ¿Por qué se ríen? Eso no está en la Biblia, ¿cierto? Ahora, Jesús en su humanidad no se enfermó. O sea, estando en la condición de hombre, Él no padeció ninguna enfermedad. Estando en la condición de hombre, no enfermó. ¿Cómo fue posible esto? Pues Él cumplió el primer principio. Él oía atentamente a la voz de Dios, guardaba sus mandamientos en su corazón y los ponía por obra. ¿Y qué sucedió con Jesús? Literalmente se cumplió lo que el Señor prometió. Ninguna enfermedad de las que envié a Egipto enviaré, ¿cierto? O permitiré que vengan a ti. Jesús nunca enfermó. Pero no solamente eso, Jesús fue a la cruz, ¿cierto? Y estando en una condición de salud divina, por eso Él pudo soportar semejante sacrificio. O sea, semejante sacrificio. Wow. Que a él lo despedazaron en su espalda. Le desmenuzaron la piel. ¿No? Él muere desangrado totalmente. Soportó el dolor. Pero por ti y por mí se hizo una llaga. Y a través de ese sacrificio y esa llaga, Él dijo: tomo tu enfermedad para darte salud, para darte vida, para darte sanidad. Si crees en Jesús, ¿cierto? Si crees en Él, recibes sanidad. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Está dispuesto a recibir sanidad hoy? Ahora, Él se levanta de la tumba, porque vamos a orar, ya vamos a cerrar. Él se levanta de la tumba, resucita, ¿cierto? Y en Romanos capítulo 6 dice: a semejanza de su muerte, sepultura y resurrección, para que andemos en vida nueva, ¿cierto? Esto lo empalmo con 2 Corintios capítulo 5, 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en el 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Qué quiere decir? Que Él, aleluya, a través de su obra nos ha hecho justos por la fe en Él. Usted no tiene que pactar, usted no tiene que pagar ningún dinero, hoy usted lo recibe gratis, solo por creer en Jesús. Póngase de pie, póngase de pie. Solo por creer en Jesús. ¿Crees esto? Entonces, cuando está soplando por ahí alguna dolencia, si está, ¿a quién tienes que acudir? A Jesús, al Señor. Dios el Padre mandó a Jesús, ¿cierto? Entonces tú tienes que mirar a quién, a Jesús. Y cuando miras a Jesús, ¿qué tienes que ver? Que Jesús fue a la cruz por ti. ¿Y qué pasó con Jesús al ir a la cruz por ti? Que tomó tu enfermedad y la crucificó allí. ¿Qué más tienes que ver? Que si yo creo en esa obra de sacrificio, yo recibo por esa herida salud y sanidad. Y que no solamente recibo sanidad en un instante, sino que yo ahora puedo vivir el poder de vida de resurrección que Él preparó para mí. O sea que si yo camino en la dirección correcta y si me es revelado, oído, la vida que Jesús trae ahora a todo mi ser, ¿puedo caminar en salud divina? Sí, tú puedes caminar en salud divina. Wow, wow. ¿Y cuántos quieren recibir sanidad hoy? Gloria a Dios. Gloria a Dios.